Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esta tarde, digamos, tenemos la oportunidad de que Guillermo Galván ha escrito un libro. Se publicó hace unos años, pero ha tenido muy poca proyección. Sin embargo, él no nos va a hablar del libro, nos va a hablar de la historia de España, la historia, digamos, de una época oscura, época primitiva. Y, digamos, su tesis, si no me equivoco, hay muchas tesis, pero la principal puede, digamos, va más bien a seguir el subtítulo: Los orígenes del nacionalcatolicismo. Es una hipótesis un poco arriesgada, porque habrá mucha gente que lo vea desde un punto de vista político actual, pero bueno, realmente nos referimos a una época antigua, Leovigildo. Pues bueno. Pues muchas gracias. Puedes comenzar. Me coloco. Si no os importa, me siento porque no controlo muy bien esto de la técnica y prefiero tenerlo delante de la nariz. En fin, intentaré que esto funcione y si no, perfecto. Bueno, en primer lugar, no sé si el sonido va bien. En primer lugar, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por venir y gracias sobre todo por ese interés hacia una época de la historia de este país que no ha significado prácticamente nada para los historiadores y que desde luego en los libros de texto se convierte casi en una colección de anécdotas, cuando no de leyendas. Mi interés por esta época precisamente viene de mi época infantil, de esas 4 o 5 detalles que nos contaban de pequeños en el colegio sobre los visigodos. Apenas, ya digo, 4 pinceladas que si uno se pone a investigarlas, al final se quedan en leyendas, ¿no? Y una de ellas, y fue la que me marcó, es esa idea o aquella historia que hablaba de que un rey visigodo llamado Leovigildo había matado a su hijo Hermenegildo por haberse hecho católico. Esto es lo que nos enseñaban en el colegio y esto es lo que uno puede encontrar pues en muchos libros de texto, en muchos libros de historiadores todavía actuales del siglo pasado y del anterior, y con absoluto desparpajo, es decir, sin el menor espíritu crítico con respecto a lo que dicen, ¿no? Esta idea un tanto aberrante que en mi mente infantil no cabía, pues bueno, con los años me llevó a investigar la época y después de 8 años más o menos de investigación me llevó a escribir una novela que es esta que tenéis aquí, que se titula Sombras de mariposa, que editó en 2010 La Esfera de los Libros y que recibió el Premio Ex Libris a la mejor novela histórica de ese año, 2010. Naturalmente no vengo a hablar de la novela, sino del contexto histórico y de alguna manera, aunque la novela refleja, desde un punto de vista novelado, claro, y ficticio, y desde un protagonista inexistente, todo este mundo y todo este tiempo, lo que pretendo es dar una información lo más fidedigna y lo más histórica posible al respecto, ¿no? Lo primero que llama la atención es el título, Leovigildo, el último rey visigodo. Bueno, quien conozca poquito de los visigodos ya no, el último rey visigodo no era Leovigildo, era Rodrigo, aquel que murió en el 711 frente a los invasores sarracenos, ¿no? Y quien crea eso también está equivocado, es una interpretación hispanocentrista de la historia, ¿no? Porque después de Rodrigo, de la muerte de Rodrigo, hubo al menos otros 2 reyes visigodos detrás de él, llamados Agila y Ardón, que gobernaron los restos del reino visigodo que no había caído en poder de los musulmanes desde Narbona, la capital de la provincia narbonense que pertenecía a los visigodos, el sur de la Galia, de Francia, el sur costero de la Galia. La verdad es que el título tiene trampa. Realmente habría que haberle llamado Leovigildo, el último rey auténticamente visigodo. ¿Y por qué digo auténticamente visigodo? Pues eso es lo que pretendo explicar a lo largo de esta
esta exposición y que espero que después continúe en una charla lo más activa y entretenida posible. En cuanto al subtítulo, se explicará también. Naturalmente, hablar de nacionalcatolicismo en el siglo VI puede hacerme despellejar vivo por cualquier historiador ortodoxo, pero semánticas aparte, ahí está el origen del nacionalcatolicismo, aunque le llamemos de otra manera, y ahora vamos a verlo, ¿no? Bueno, la exposición, de alguna manera, os presento aquí primero vamos a hablar un poco, pretendo explicar un poco generalidades sobre el arrianismo y los godos, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Después hablaremos de Leovigildo como rey, la guerra civil que sufrió contra su hijo, que vivió contra su hijo, y el nuevo reino nacido a partir de la muerte de Leovigildo, ¿no? En primer lugar hablamos del arrianismo. Bueno, ahí el cristianismo, en principio, en sus primeros siglos de existencia, tuvo, digamos que, 5 sedes apostólicas, que eran los centros de poder, o los centros de opinión, o los centros de decisión del cristianismo original: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Pugnaban entre ellas por la primacía, como puedan ser, pues, no sé, en un partido político, las elecciones primarias. Finalmente quedaron Constantinopla y Roma como fuertes sedes del cristianismo, ¿no? Y en la época que nos toca, en el siglo VI, son precisamente Constantinopla y Roma las 2 sedes fundamentales donde se asientan los poderes ya denominados católicos en ese momento, ¿no? El arrianismo se llama así porque, bueno, fue un planteamiento que hizo un obispo de Alejandría llamado Arrio en el siglo III. Y la Iglesia Católica lo considera como una herejía, pero el origen de la palabra herejía significa elección. En cada una de estas 5 sedes apostólicas había numerosísimas elecciones, profesiones de fe distintas, opiniones completamente distintas. Cuando de alguna manera el corpus ideológico de la Iglesia cristiana se unificó, a todas aquellas que no coincidían la llamaron herejías, simplemente. Entonces, este planteamiento de Arrio fue declarado herético en un concilio, el concilio de Nicea, que fue convocado por el emperador Constantino, aquel que había, en el edicto de Milán de 313, había declarado libertad de culto y por consiguiente libertad de culto en el imperio, y por consiguiente había levantado sobre el cristianismo los pesos negativos que existían, y después se corroboraron en el concilio de Constantinopla como 60 años después. Bien, básicamente lo que dice el concilio es la defensa de prácticamente todas las herejías nacen en torno a la concepción de la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay quienes consideran que el Padre es Dios y el Hijo y el Espíritu no, hay quienes consideran que son el Padre y el Hijo, etcétera. Es decir, hay opiniones para todos los gustos en los primeros tiempos, ¿no? Bien, el Concilio de Nicea lo que viene a decir es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son lo mismo. Es decir, que son lo que hoy entendemos, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Constantino, que era el que había promovido un poco este concilio y todo lo demás, curiosamente fue pagano hasta su muerte. Y cuando murió eligió un obispo arriano para que lo bautizara, no un obispo católico. Es un detalle histórico que está ahí y que nadie ha dado importancia, quizá porque creía más en la versión arriana del cristianismo que la que defendían, digamos, los ortodoxos. Hablar del arrianismo es complicado, no existen documentos arrianos. Es normal, los vencedores arrasan con los vencidos. Es decir, naturalmente que hubo autores arrianos que escribieron defendiendo sus tesis, pero todos fueron quemados. Así que lo que conocemos del arrianismo o fueron quemados o desde luego no nos han llegado hasta ahora. Hasta ahora, incluso hasta épocas medievales, tampoco habían llegado. Los conocemos precisamente por sus detractores, por aquellos autores que escribieron contra el arrianismo. Es decir, los arrianos dicen que, y por consiguiente sabemos que los arrianos dicen que, pero no porque hayamos podido consultar directamente las fuentes arrianas. Para los arrianos la idea es básica, es decir, solamente hay un Dios, el Padre,
frente a la fe trinitaria que admite los tres en uno. Entonces, el credo, que es el credo definido por Arrio, se puede resumir en eso. Solamente hay un Dios, el Padre, un Señor, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que es súbdito y obediente en todo al Hijo, como el Hijo es súbdito y obediente en todo al Dios Padre. Por resumirlo de forma muy sencilla. Existe un Señor, o sea, un jefe de la casa. Existe un hijo de ese jefe de la casa, que naturalmente está subordinado al Señor, y existe un siervo, que es el Espíritu, que está subordinado al Hijo y al Señor. Este es el planteamiento arriano, es decir, que no concede la calidad de Dios, concede calidades divinas a las dos personas siguientes, pero el único que considera como Dios real es el Padre, ¿no? Los rasgos esenciales de forma global, no solo teológicos del arrianismo, podrían resumirse en lo siguiente, es decir, ese solo Dios frente a lo que ellos entienden como posición pagana de los trinitarios, que creen en tres dioses, que aceptan tres personas Dios, una separación absoluta entre el poder religioso y el civil, es decir, los arrianos en ningún momento tienen muy claro siempre que una cosa es el rey y otra cosa son los clérigos, pero en ningún momento intentan intervenir en política, aunque muchas de las veces, obligados por la fuerza, sí se ven de alguna manera influidos por el poder político. Pero el planteamiento religioso es de separación absoluta, son dos elementos completamente distintos. Su clero no tenía celibato, es decir, sus curas, sus sacerdotes, sus diáconos se podían casar y tener hijos, algo parecido a lo que sucede hoy con las iglesias protestantes, ¿no? Era una iglesia o era un planteamiento religioso nada proselitista, es decir, no se preocupaban de estar convenciendo al prójimo para que se sumara a sus creencias, y absolutamente tolerante. Hay una anécdota escrita por Gregorio de Tours, ya hablaré luego al hablar de las fuentes de información. Gregorio de Tours era un obispo de la ciudad de Tours, galo-romano y súbdito de un reino franco, enemigo por consiguiente desde el punto de vista religioso de los visigodos y desde el punto de vista político y militar de los visigodos, doblemente enemigo de los visigodos, pero que él en sus crónicas sobre los reinos francos pues cuenta una historia y una anécdota con un embajador de Leovigildo. Este embajador, por lo visto, estuvo en una de las misas que había celebrado en su iglesia Gregorio de Tours. Y entonces Gregorio de Tours, como deferencia, después le invita a comer a su casa, que incluso dice qué es lo que comen, un potaje de pollo con garbanzos. Y bien, durante la comida, Gregorio de Tours le dice al embajador que ha observado que no había comulgado. Y entonces el embajador le dice que bueno, que en fin, que él no cree en las mismas cosas y tal. Entonces Gregorio de Tours se enfada con él, le insulta, le llama hereje, le llama no sé cuántos, y entonces el embajador le dice que no tiene derecho a insultarlo ni a decirle esas cosas porque crea cosas diferentes y que ellos, los arrianos, respetan tanto un altar de los paganos como cualquier iglesia en la que se adore a Dios, ¿no? A partir de ahí, naturalmente, pues Gregorio de Tours lo pone a caer de un burro, ¿no? Pero esa simple anécdota que Gregorio de Tours escribe para demostrar lo infieles y lo malos que eran los arrianos, lo que viene a demostrar es la tolerancia que tiene esta religión con respecto al resto de las religiones, ¿no? El Padre Nuestro era la única oración que tenían en común con los católicos, realmente porque estaba dirigido al Padre, y era el único al que ambos credos consideraban Dios, ¿no? El término arriano, ellos lo consideraban despectivo. Ellos se llamaban a sí mismos, se consideraban católicos. Es decir, ellos creían que los católicos eran ellos y que si los otros se querían llamar católicos era problema suyo. Pero llamarle a un arriano, es decir, este término estaba considerado como despectivo o insultante. Ellos para sí mismos eran católicos. Hablemos un poco de los godos. No sé, evidentemente hablar mucho más del arrianismo es difícil. Luego veremos algunos detalles más concretos en la vida de Leovigildo, ¿no?
pero es complicado entrar en muchos más detalles porque falta mucha documentación, ¿no? Quien más, quien menos ha oído hablar de los godos, pero bueno, la versión más generalizada es que se trataba de un pueblo germánico. Esta versión naturalmente ha sido fomentada por los investigadores alemanes a lo largo de siglos. De hecho, una de las investigaciones más interesantes sobre Isidoro de Sevilla, que no era godo, pero vivió y se desarrolló su obra en el reino de los godos, es alemana y está precisamente motivada por esta idea de germanismo o de pangermanismo. La versión más general que podemos encontrar en cualquier historiador es que los godos eran de origen germano. Hay otra segunda que les atribuye origen escandinavo. Está basada en, luego veremos, un texto de un historiador romano que decía que venían de la isla de Escandia. Entonces, el hecho de asociar Escandia con escandinava, pues creó una corriente que llevaba a pensar que provenían de un lugar llamado Gotia, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera versión que es muy reciente, tan reciente que, bueno, que su autora es una venezolana de origen lituano, Yurate Rosales, que es una historiadora y que está desarrollando todavía un trabajo muy interesante desde el punto de vista histórico, lingüístico y toponímico, y que defiende que eran de origen báltico. El origen báltico, distinto naturalmente, bueno, dentro de los pueblos bálticos había varias ramas, pero digamos báltico de lo que podríamos llamar hoy día la Prusia oriental. Jordanes, que es un historiador de origen godo, que vivió en la época de Justiniano, fue funcionario de Justiniano y escribió una historia de Roma y una historia de los godos, sitúa la patria goda original en la isla de Scancia, no de Scandia, que es un lugar al este del Vístula, del río Vístula, en la desembocadura del río Vístula. Y dice textualmente que el Vístula los separa de los germanos, con lo cual distingue claramente a los godos de los germanos, y al mismo tiempo viene a decir que no son de origen germano, que son un pueblo completamente distinto. Y Alfonso X el Sabio, en su primera crónica general, repite precisamente este planteamiento. Un planteamiento que viene a coincidir con estas investigaciones que os decía, recientes, del origen báltico de los godos. Lo que sucede en 1309, toda esa región es ocupada por los caballeros teutones y pasa a ser un área de influencia germánica, y se le denomina Prusia Oriental, y probablemente de ahí puede venir el error de considerarlos germanos. En líneas muy generales, avanzan por Europa a partir del Vístula, nunca hacia el oeste, hacia los germanos. Tienen una vida europea extensa y dilatada, hasta que en un momento determinado llegan a saquear Roma. Alarico, uno de sus reyes más famosos, en el 410 saquea Roma y de alguna manera marca el fin definitivo del imperio romano de Occidente. Estaban divididos en dos grandes familias o naciones: los amalos, que eran los godos del amanecer, que se instalan en Italia y crean el reino de Rávena. Son aquellos que después fueron llamados ostrogodos. Y después los baltos, que eran los godos del atardecer, que se instalan en la Galia y crean el reino de Tolosa, que fueron llamados visigodos. Mientras tanto, el imperio estaba en Constantinopla, los restos del imperio quedaban en Constantinopla. Y el imperio consideraba a todos estos reinos, a todos estos pueblos, como reinos federados, de alguna manera. Es decir, que defendían los intereses del imperio y que al mismo tiempo defendían al imperio de otros posibles invasores. Realmente, bueno, pues era una entelequia, porque estos reinos campaban a sus anchas
y obedecían raras veces las decisiones de Constantinopla, ¿no?, del imperio. Pero existía esa forma, ese juego, ¿no?, ese pacto tácito de considerarlos como si fueran, les llamaban federados, pero como si fueran aliados, ¿no?, de cierto modo. La primera vez que intervienen en Hispania, desde ese reino de Tolosa, de Toulouse, la actual Toulouse, es en el 456, cuando uno de sus reyes, Teodorico o Teodoredo, en función de las fuentes, ataca al reino suevo precisamente a petición del imperio de Constantinopla, para proteger los territorios de Hispania, del antiguo imperio romano. Se produce una batalla en el río Órbigo, cerca de Astorga, y definitivamente deciden asentarse. Es decir, no solamente están en la Galia, sino que además se asientan en Hispania. Los visigodos eran un pueblo, cuando llegan a Hispania, muy romanizado. Es decir, con muchas costumbres adquiridas, era una larga experiencia ya de 200 y pico años de relación con los romanos, y están muy romanizados en sus costumbres. Hablan el latín vulgar, el mismo latín que podía hablar un hispano o podía hablar un romano, un italiano, aunque tienen una lengua propia, la lengua goda. Una lengua que inicialmente era solamente hablada, hasta que un obispo arriano, que fue el que les convierte al cristianismo allá por la zona de los Balcanes, hacia el 350, decide inventar una lengua para que ellos puedan expresarse por escrito. Es una lengua que ya cuando llegan a Hispania prácticamente no la utilizan en su hablar cotidiano, aunque sí palabras y aunque sí términos, porque hablan básicamente el latín vulgar, ¿no? Y que es la forma con la que se entienden con los galos, que hablaban latín, los romanos, y con los hispanoromanos, ¿no? Y prácticamente el godo está relegado a la liturgia, a las acciones religiosas, a los actos religiosos, ¿no? Una liturgia, por cierto, que también nos es desconocida. Luego explicaré por qué. Es decir, prácticamente no podemos decir nada de cómo era la liturgia arriana. Sabemos cómo era la liturgia mozárabe, la liturgia original cristiana, etcétera, pero de los arrianos no sabemos nada. Bien, ahí tenéis un texto en godo. Ese texto pertenece a la que llaman Biblia de Plata, el Codex Argenteus. Es el único resto que existe en el mundo de lengua goda. Parece ser que se escribió en Rávena hacia el 520 y es un evangelario, es decir, un libro que está escrito en piel de cordero y con letras doradas y plateadas. Es una verdadera joya. Se encontró abandonado en un monasterio alemán allá por el 1600 y pico, durante las guerras entre protestantes y católicos, y se fue llevado a Suecia. En Suecia el propietario, el que lo había encontrado, el que lo compró, lo dotó de unas pastas y de unas tapas de plata, y de ahí viene el nombre de Biblia de Plata. Es una verdadera maravilla. Si alguien tiene oportunidad de entrar, hay una página en internet que lo tiene en este momento la Universidad de Uppsala en Suecia, y es una verdadera maravilla pasar las páginas y ver la calidad de este trabajo, que ya digo es el único resto que nos queda de la lengua goda escrita. Aún así traía una larga tradición de legislación frente a los pueblos germánicos a los que se quiere asociar, que prácticamente no tenían legislación escrita, era legislación sobre todo oral. Ellos tenían una larga legislación escrita. Podemos ver algunos de los restos del legado visigodo que nos han quedado en Hispania. Lo habréis visto un montón de veces. En arquitectura, el arco de herradura lo inventaron los visigodos. El arte visigótico fue el precedente del nacimiento del románico. La propia mezquita de Córdoba era una basílica visigoda antes de convertirse en mezquita, y de hecho se están encontrando en las excavaciones arcos de herradura y restos de epigrafía visigoda, etcétera, ¿no? De orfebrería
por ejemplo las coronas votivas que se encontraron en el tesoro de Guarrazar, etc. Y luego las conocidísimas fíbulas aquiliformes de vidrio y de pedrería. Bueno, yo aquí tengo una teoría, es una teoría personal, que estoy investigando y que quizá de su fruto. Yo creo que no son águilas, son cuervos. Sí, cuervos. ¿Por qué? Bueno, los godos no eran germánicos, pero sí tenían muchos elementos de conexión germánica. Habían palabras comunes, de hecho, habían guerreado y compartido con ellos muchos momentos. Cuando Wulfila, el obispo que les convierte al cristianismo, les crea la lengua, crea también un Padre Nuestro. Es decir, escribe también el Padre Nuestro. Y en ese Padre Nuestro hay palabras tanto godas como bálticas, o sea, godas bálticas como germánicas, etcétera. Es decir, es una especie de mezcolanza, lo que demuestra que hubo un tiempo en que sí que convivieron y que algo se les pegó los unos de los otros. Bien, hay un texto del año 300 y pico en el que habla de las creencias paganas de los godos antes de que le convirtieran al cristianismo y que hablan de un dios que se llama Wodan, muy parecido al germano Wotan y al traducido hoy por Odín, ¿no?, en castellano. Entonces muy probablemente compartían esas mismas deidades, y el tal Wodan, el tal Odín, llevaba permanentemente dos cuervos en el hombro que le informaban de todo lo que sucedía en el mundo. Esta tradición que no se traduce en otro tipo de elementos, en otro tipo de... sí, hay alguna hebilla con forma de caballo, pero son todo, en teoría, águilas. Todas las fíbulas eran águilas, no hay variedad de otro tipo de fíbulas. Opino que probablemente era un recuerdo de esos cuervos, es decir, que además de ser algo decorativo, era algo que tenía una calidad mágica o divina, y que con el tiempo, bueno, ese sentido se perdió para pasar a ser simplemente unos elementos decorativos. Hablemos de la lengua, por ejemplo, palabras que los visigodos dejaron en las lenguas romances, en Hispania, en el castellano, en el catalán, en el gallego. Como veis, hay muchas de ellas, hay muchas que son exactamente iguales o casi iguales. Por ejemplo, ganso es de origen godo, tal cual, ¿no? Guerra, todo lo relacionado, todas las palabras relacionadas con lo bélico y con los aperos del campo y cosas de ese tipo, prácticamente todas tienen origen visigodo. Esta profesora, Yurate Rosales, tiene una teoría sobre la evolución del latín en las lenguas romances muy interesante a partir de las lenguas bálticas, y explica muy bien por qué los visigodos no sabían pronunciar la F, por ejemplo, argumenta. Y de ahí vino la transición del ferro al hierro, es decir, de todas las palabras latinas que empezaban por F, a convertirla de ferro, hierro, filio, hijo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene una teoría muy interesante que, si a alguien le interesa, pues le daré los datos y que la investigue. Quiero decir que sobre este es un asunto sobre el que se está investigando ahora, y se está investigando muy serio después de muchos años, incluso de siglos de no habérselo tomado en serio. Entre sus tradiciones eran agricultores y ganaderos, básicamente. Tenían un ejército organizado muy distinto al de los germanos, es decir, el ejército godo se basaba en una caballería muy fuerte frente a una masiva infantería, que era el sistema de combate de los germanos. Tenían un ejército profesional, llamémosle, sobre todo nobles y gente relacionada con la milicia, pero sobre todo también funcionaban con las levas anuales entre la cosecha y la recolección, porque había la ley goda decía que todo godo tenía deber y derecho de asistir a la guerra. Es decir, tenía el deber de ir a la guerra cuando le llamaba a su señor, pero si no le llamaba tenía el derecho a ir. Es decir, tenían una mentalidad un poco particular a este respecto. Su monarquía era electiva, no como los germanos, que era hereditaria. Hay muy pocas monarquías electivas a lo largo de la historia, y esto es algo que los separa radicalmente del resto de los pueblos, entre comillas, bárbaros, que surgieron en Europa. Ellos, el ser hijo del rey no otorgaba ningún valor.
Lo que otorgaba valor para ser elegido rey era lo que tú habías hecho, lo que valías y tu capacidad de convicción ante quienes te tenían que elegir, que no era nada más que lo que siglos después se llamó el aula regia, es decir, la asamblea de nobles visigodos. Ellos eran quienes elegían al rey. Y naturalmente se movían a través de familias poderosas e influyentes, pues como puede suceder hoy día en los partidos políticos, donde están los varones que opinan una cosa, los que dicen la otra. Bueno, pues así funcionaban básicamente. Vamos a ver si soy capaz de dominar el ratón. Bueno, yo creo que con esto vale, ¿no? No lo hay. El ratoncito no sale, no se mueve de aquí. Bueno, espera, si le doy al escape se irá. No, pero no quiero esta, quiero irme de aquí, es que no me deja escaparme. Ah. Es que no funciona, ¿ves? No tenemos órdenes. Vale, perdona.